Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pueblo amado de Dios. Hoy día la iglesia analiza y reflexiona el evangelio correspondiente al día miércoles 3 de junio del 2020, que es el evangelio según San Marcos capítulo 12, versículos del 18 al 27. Hoy día Jesucristo nos contesta una pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Quieres saber qué hay después de la muerte? Escuchémoslo. Lectura del Evangelio según San Marcos. Se le acercaban unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó: ¿no estáis en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Listo. La iglesia continúa. Estamos en la 9ª semana del tiempo ordinario. Y para este tiempo la iglesia nos propone al evangelista San Marcos. Estamos leyendo el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. El día de ayer leímos los versículos inmediatamente anteriores a los de hoy. Hoy día leímos desde el 18 al 27. ¿Sí? El día de ayer lo vimos a Jesús, que le quisieron poner una trampa 2 grupos sociales importantes: los fariseos y los seguidores de Herodes o herodianos. ¿Sí? Hoy día son los saduceos. Pero entremos a ver qué es lo que estaba ocurriendo. ¿En qué lugar se encontraba Jesús? Jesús se encontraba en Jerusalén, probablemente en los alrededores del templo. Eso lo podemos ver en el capítulo 11, versículo 27 y también en el capítulo 13, versículo 1. ¿Sí? Jesús se encontraba en la ciudad de Jerusalén, predicaba en diferentes sitios, en los alrededores del templo o en el templo. ¿En qué época estamos? Estamos en plena vida pública de Jesús. Estamos en esos 3 años que Jesús estuvo junto con los apóstoles, preparándolos, enviándolos, haciendo milagros, hablando, enseñando entre la gente. ¿Sí? En esos 3 años de vida pública es muy difícil saber exactamente en qué época, ¿sí?, de esos 3 años. Porque recordemos que ninguno de los 4 evangelistas pretendió contar una historia ordenada de los hechos de la vida de Jesús, sino más bien dejaron la enseñanza religiosa, que era lo más importante. Y sin embargo, este pasaje bíblico, igual que el de ayer, fue narrado por los 3 evangelistas sinópticos. ¿Quiénes son los 3 evangelistas sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. En este pasaje bíblico en el que leímos hoy, hay 2 pequeñas diferencias muy sutiles, ¿sí? Recordemos que son sinópticos, ¿sí?, que son muy parecidos, ¿sí? Pero
En este pasaje hay dos diferencias sutiles. ¿Cuáles son? ¿Sí? En Mateo y en Marcos, Jesús reta a los saduceos, ¿sí? Y les dice tres cosas que tienen que haber, para ellos tiene que haber sido como jalarles las orejas, ¿sí? ¿Qué les dice? Primero, no entienden las escrituras. Segundo, ¿sí? No conocen el poder de Dios, ¿sí? Y les dice algo importantísimo: ustedes están equivocados, ustedes están en el error, ¿sí? Ustedes están en el error. No entienden las escrituras, no conocen el poder de Dios, ¿sí? Eso lo dicen Mateo y Marcos, ¿sí? Pero no lo dice Lucas. Lucas no pone esas frases en las que Jesús les llama la atención o les jala las orejas a los saduceos, ¿sí? Otra diferencia: la explicación que Jesús hace sobre la resurrección es mucho más clara y extensa en Lucas. Por eso cuando toquemos ese punto hoy día, cuando toquemos ese punto, voy a tomarla de Lucas, ¿sí? Mateo y Marcos dicen exactamente lo mismo. Sin embargo, Lucas lo profundiza un poquito más. Quizás porque Lucas escribe para los gentiles. Recordemos que Lucas, discípulo de San Pablo, ¿sí? Escribió para los gentiles, que fue a quien San Pablo llegó. Entonces, siendo también Lucas un extranjero, era un médico sirio, no era judío, ¿sí? La explicación que él da sobre un tema tan profundo como la resurrección de los muertos es mucho más clara. Luego, este es uno de los pasajes bíblicos en los que conocer un poco la historia, aunque sea un poco la historia, nos ayuda a darle profundidad a las palabras de Jesús. Conocer un poco la historia nos ayuda a entender un poquito más la enseñanza. Al ver el contexto, las palabras de Jesús brillan, realmente brillan, ¿sí? Entonces, analicémoslo. Primero, ¿quiénes son los saduceos? ¿Sí? Ayer ya habíamos visto otros dos grupos sociales que quisieron ponerle una trampa a Jesús. Los unos eran los fariseos. Los fariseos son una secta político-religiosa de la Palestina del siglo I, importantísima, ¿sí? Ustedes pueden observar el diagrama, ¿sí? Y era una secta muy querida por el pueblo, ¿sí? El pueblo los apreciaba bastante porque eran los verdaderos maestros de la ley, eran los que enseñaban la ley y los que la practicaban. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Entonces, los fariseos eran muy cercanos al pueblo. Y también tenían presencia en el Sanedrín, que es el consejo de ancianos, ¿sí? Que eran los que manejaban, los que controlaban, los que administraban la parte política, económica y social del pueblo de Israel, ¿sí? Después del rey, el Sanedrín, ¿sí? o los ancianos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran también una secta política religiosa de la Palestina del siglo I, más importante que los fariseos, ¿sí? Era el partido sacerdotal dominante. Entre los saduceos habían salido sumos sacerdotes. Recordemos que los fariseos no eran sumos sacerdotes. Ellos no eran sacerdotes, no eran ni sacerdotes ni eran de la tribu de Leví. Los saduceos sí eran sacerdotes. Era la clase sacerdotal y era el partido sacerdotal dominante. ¿De dónde viene su nombre? Ellos decían ser descendientes de Sadoc. ¿Quién es Sadoc? En el Antiguo Testamento, Sadoc es el sumo sacerdote en los tiempos del rey David y de Salomón, ¿sí? El sumo sacerdote, el que hacía las veces de sumo sacerdote, el que ofrecía el sacrificio por los pecados del pueblo, el sacerdote más importante. Ahora, los saduceos tenían preponderancia en el Sanedrín, ¿sí? Los fariseos tenían presencia en el Sanedrín, pero los saduceos tenían preponderancia. Ellos eran los más importantes miembros del Sanedrín. Eran opuestos a los fariseos en algunos temas políticos y religiosos. Por ejemplo, en la parte política, mientras los fariseos se oponían a la dominación romana, ¿sí? Los saduceos eran amigos de los romanos, ¿sí? Se llevaban con los romanos, no había enemistad entre ellos. Los fariseos sí. En el aspecto religioso, ¿sí? Mientras los fariseos creían
en la resurrección de los muertos, ¿sí? Los saduceos no. Y eso lo vimos hoy día con bastante detalle, ¿sí? Ahora, en el Evangelio de hoy siguen queriendo ponerles trampas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué fin? Con el fin de desacreditarlo frente al pueblo. Ayer el tema era el de los impuestos y querían desacreditarlo con un tema político. Hoy los saduceos, que son sacerdotes, quieren desacreditarlo frente al pueblo en un tema que es religioso y espiritual, netamente espiritual. Ahora, todo esta trampa o este engaño parte de una tradición judía, ¿sí? Y es muy interesante, es muy bonito conocer un poquito de cuál era esta tradición. La Biblia nos dice cuál era la tradición judía de la que se hace mención hoy, ¿sí? Si muere el hermano de alguno y deja a la mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para darle descendencia a su hermano, ¿sí? Eso era una tradición judía, ¿sí? El hermano, si un hermano se casa, ¿sí? Pero si muere y deja a su mujer sin hijos, el hermano que lo seguía, ¿sí? El segundo hermano tenía que tomar a esa mujer por esposa, ¿sí? Para darle descendencia a su hermano mayor. Esa ley la podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Era una tradición judía, era una ley judía, más que una simple tradición, era una ley, es decir, obligaba a las partes. Y está en el libro, la podemos encontrar en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, del 5 al 10. Era una ley definitivamente emitida en la época de Moisés, ¿sí? Es una ley de Moisés. Y fue emitida dentro de un grupo de leyes que buscaba una sociedad más solidaria. Es decir, recordemos que en la época de Moisés sacó ese pueblo de Egipto, ese pueblo que había estado, el pueblo de Israel que había estado esclavizado durante 300 años en Egipto, los saca al desierto y tenía que enseñarles a vivir, ¿sí? Habían estado sometidos todo el tiempo bajo el imperio, bajo los egipcios, ¿sí? Y sometidos a sus leyes y a sus tradiciones y sus costumbres, y ahora estaban solos. Y entonces Moisés determinó jueces para darle solución a los problemas que eran de menor importancia y poderse dedicar Moisés a lo que era realmente importante. Entonces, dentro de esas leyes, para poder tener una organización, una sociedad solidaria, nace esta ley, que se la conoce como la ley del levirato. Levir significa cuñado, ¿sí? ¿Y de qué se trataba esta ley o qué buscaba la ley? Porque si nosotros tratamos de entender lo que el saduceo le estaba diciendo a Jesús con los ojos de nuestra moral, ¿sí? Podemos inclusive llegar al error de pensar de que lo que le estaba pidiendo Moisés era algo indebido, incorrecto, ¿sí? Que el hermano se case con la mujer de su hermano mayor cuando él fallece para darle un hijo. Entonces, a los ojos de nuestra moral actual sería hasta un poquito incorrecto, sería un poquito hasta inmoral, ¿sí? Pero ¿por qué se emitió esa ley? Esa ley obligaba al cuñado, ¿sí? Al hermano menor, a tomar como mujer a la mujer de su hermano mayor en el caso de que falleciera y no tuviera descendencia. ¿Por qué? Porque una mujer en la sociedad judía, que era una sociedad machista, ¿sí? Una mujer quedaba sola, quedaba viuda, nadie la iba a tomar como esposa, nadie la iba a tomar como esposa, ningún otro hombre, por más que ella sea bonita, no la iba a tomar como esposa, y entonces no se casaría con ningún otro hombre. Y entonces, aunque el esposo haya tenido bienes, ¿sí? Si el hermano mayor le dejó los bienes a ella, ¿sí? Le quedaban a ella, pero ella no podía trabajar la tierra porque no tenía la fuerza de un hombre, y tampoco contratar hombres porque era mujer. Así era la sociedad de esa época. Aún teniendo tierras, aún teniendo propiedades, aún teniendo bienes, ¿sí? No tenía quien los trabaje y no podía, siendo mujer, contratar, entonces era condenarla a muerte, ¿sí? Entonces era una situación injusta, y entonces por eso Moisés emite esta ley que obliga al segundo hermano a casarse con ella, a tomarla como esposa, ¿sí? A darle un hijo
Y ese hijo ante la ley, ¿sí?, tendría que tener el nombre del hermano mayor y ser considerado hijo del hermano mayor, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que ese hijo, cuando ya esté grande, pueda atender a su madre, atender a esa mujer, atender a esos bienes, tomar la ley de primogenitura y hacerse cargo de sus hermanos, en el caso de que tenga hermanos, o de su familia, o de su mamá, ¿sí? Entonces, era una ley que protegía a la mujer de esa época. Entonces, esa ley obligaba al cuñado, ¿sí?, a tomarla a esa mujer por esposa, a darle un hijo, ¿sí?, y a ponerle a ese hijo el nombre de su hermano mayor. Y la ley reconocía, ante los ojos de la ley, ante los ojos de la sociedad, reconocían que ese hijo era hijo del hermano mayor, aunque de la carne haya sido del segundo hermano, ¿sí? ¿Qué pasaba si el cuñado se negaba? ¿Qué pasaba si el segundo hermano se negaba y decía, no, yo no deseo tomarla como mujer, ¿sí?, no deseo? Entonces ella podía denunciarlo al consejo de ancianos. Como lo que estaba haciendo el hermano menor no era un delito fragante, no era un delito, entonces los ancianos lo que hacían era llamarlo para conversar con él, para tratar de convencerlo, ¿sí?, de que tenía que preservar el nombre de su hermano y tenía que proteger a esa mujer, ¿sí? Si aún así él no aceptaba, entonces la mujer tenía el derecho de los siguientes ritos, que es muy importante y es súper interesante: quitarle la sandalia, escupirle a la cara, y la sociedad lo iba a reconocer a ese mal hermano como la casa del descalzo. Su familia pasaba a ser señalada como la casa del descalzo. El considerarse descalzo es una vergüenza. Recordemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Hay un cuadro muy bonito en la que el pintor dibuja al padre recibiendo a su hijo y el hijo pródigo, y desen cuenta de un detalle: el hijo pródigo está sin una sandalia, había perdido su dignidad, había vivido en la vergüenza. Eso mismo ocurría. Este mal hermano en la ley del levirato, el que no aceptaba a la mujer de su hermano para protegerla, ¿sí?, para darle un hijo y para preservar el apellido, el nombre de su hermano mayor, y para que él, ese primogénito, asuma los bienes, la mujer entonces, si él había perdido su dignidad, y la mujer tenía el derecho de sacarle la sandalia, escupirle la cara, y que la sociedad lo conozca como un mal hermano, como la casa del descalzo, ¿sí? Hay un pasaje muy bonito que está en el Antiguo Testamento y en el que se da esta ley y se aplica esta ley, ¿sí? En el libro de Ruth está la historia de Elimelech, me disculpan si lo pronuncio mal, Elimelech, ¿sí?, y Noemí, ¿sí? Ambos eran esposos, ambos tienen 2 hijos, ¿sí? Los 2 hijos, por alguna razón, no lo dice la Biblia, mueren Elimelech y mueren sus 2 hijos, y quedan las mujeres solas. Queda Noemí, la esposa de Elimelech, y quedan las 2 mujeres de sus hijos, quedan solas y desprotegidas. Con bienes sí, con territorios, con terrenos sí, pero desprotegidas. Y entonces una de las mujeres decide irse, pero la otra nuera de Noemí, llamada Ruth, decide quedarse y le dice algo muy bonito, le dice, donde tú vayas yo iré, de lo que tú comas yo comeré, y tu Dios será mi Dios. Y entonces ellas viajan a las tierras de donde Noemí había nacido, y por cuestiones de la vida, por cuestiones de Dios, Ruth entra en contacto con Booz. Booz resultaba ser uno de los hermanos de Elimelech, y entonces se aplicó la ley del levirato. Pero Booz no era el hermano siguiente. O sea, murió Elimelech, a quien le tocaba casarse con Noemí era el hermano siguiente, pero en la Biblia no lo nombran. Dicen el pariente. ¿Por qué? Porque actuó mal. No quiso tomar a Noemí como esposa.
al no tomar a Noemí como esposa, él mismo se sacó la sandalia y se la dio a su hermano. De ahí nace la tradición de la sandalia. Se la dio a su hermano y le dijo, tómala tú como esposa, a su hermano siguiente, que era vos, tómala tú como esposa, ¿sí? Y hazte tu cargo, ¿sí? Y aplica la ley del levirato, ten un hijo con ella y preserva el apellido, el nombre de nuestro hermano mayor. Y se dio el asunto del levirato. Como Noemí era una mujer mayor, quien tuvo un hijo con Elimelech fue Ruth, ¿sí? También es una tradición judía. Y para sorpresa de todos, el hijo de Noemí, de Ruth, que en realidad era ante los ojos de la ley de Noemí, se llamó Obed, que es el padre de Jesé, que es el padre de David. Es decir, Obed es el abuelito de David y David está en la línea de ascendencia de Jesús. Jesús es descendiente de Obed, Jesé, David, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la familia de Jesús se aplicó el tema del levirato. Ahora, todo esto está en el libro de Ruth, capítulo 4, del 1 en adelante. Lo recomiendo, es una historia muy bonita, muy enriquecedora. Ahora, ¿cuál era la trampa que les habían puesto los saduceos a Jesús? ¿Sí? Era bastante clara. Le habían puesto la trampa de los 7 hermanos. 7 es un número simbólico, ¿sí? Significa algo, significa perfección, ¿sí? Es decir, el saduceo que le estaba hablando era un hombre que sabía, ¿sí? Pero ¿cuál era la trampa que le estaba poniendo? Ellos no creían en la resurrección y le estaban preguntando a Jesús, en la resurrección, ¿de quién será la mujer? ¿De quién será la mujer? ¿Sí? Entonces, era una trampa. Ellos no creían, querían hacerlo quedar mal, querían que Jesús conteste una incoherencia para ellos terminarle dando una clase a Jesús sobre espiritualidad. Sobre espiritualidad. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Jesús les contesta. ¿Sí? Y en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, Jesús es fuerte. Ustedes no entienden, ustedes están en un error, no conocen las Escrituras y menos conocen el poder de Dios. ¿Sí? San Lucas, en cambio, va directo a la explicación de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Escuchémoslo. Jesús les respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar al otro mundo y de resucitar de entre los muertos ya no se casarán. Sepan, además, que no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, pues Él los ha resucitado. Jesucristo entonces les dice: en el cielo no necesitarán casarse, ¿sí? En el cielo no hay la necesidad de casarse, ¿sí? El amor es completo, ¿sí? Segunda cosa que les dice: la resurrección es como para ser como los ángeles, ¿sí? Es decir, para no volver a morir, ¿sí? Es una resurrección permanente, es una resurrección para no volver a morir, ¿sí? Y se los corrobora a los saduceos con la Escritura, ¿sí? Y entonces les dice Jesús: ¿no han leído el libro de Moisés en el capítulo de la zarza? Como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados, ¿sí? Entonces, Jesús le corrobora con las Escrituras. Para los que deseen, esa cita está, eso lo dice la Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 6, ¿sí? Con las Escrituras le demuestra a los saduceos que lo que Jesús estaba diciendo no era una opinión, era una enseñanza, ¿sí? Dios no es un Dios de muertos, Dios no es un Dios de muertos, ¿sí? No es la muerte nuestro fin. Dios lo envía a Jesucristo para resucitar de entre los muertos, para vencer a la muerte. Entonces Jesucristo primero dice su opinión, segundo lo corrobora con las Escrituras y después Él lo demuestra con su resurrección. Entonces,
en tiempos de la iglesia ya entendemos el mensaje que Jesús nos quería dar. Y en muy pocas palabras, ¿qué significa resucitar? Resucitar es la separación del alma y del cuerpo. Una vez que muramos, se dé la separación del alma y del cuerpo, el cuerpo cae en la corrupción. El alma, en cambio, se va a Dios. Al final de los tiempos, esa alma se reunirá con su cuerpo, pero no con el cuerpo que se corrompió, sino con un cuerpo glorificado, incorruptible e inmortal, ¿sí? ¿Y esto por qué? Esto es en virtud de la resurrección de Cristo. Así como Jesucristo resucitó, resucitaremos también nosotros. Y luego de esto, de esta resurrección en la que estaremos todos, de todos los tiempos, ¿sí?, vendrá una condenación eterna para los que vayan a la condenación eterna o el infierno, ¿sí?, o una vida eterna, ¿sí?, junto a Dios, en cuerpo y alma, ¿sí?, un cuerpo glorificado. Y hay un detalle importantísimo: las enseñanzas de Jesús se conectan entre ellas, ¿sí?, no son aisladas, y eso les da mucha coherencia. Nosotros somos, dice la Biblia, dice San Pablo, piedras vivas. La iglesia, ¿sí?, está formada por piedras vivas. Por eso la iglesia está formada o tiene tres partes: una iglesia triunfante, que es esas piedras vivas que ya están en el reino de los cielos, que están compartiendo su vida con Dios. La iglesia militante, que somos nosotros, donde estamos en el tiempo de la prueba, estamos en el tiempo en que tenemos que demostrar que lo amamos. Y la iglesia purgante, que son los que se ganaron el cielo, pasaron por la tierra, hicieron lo que tenían que hacer, lo hicieron muy bien, demostraron su amor a Dios y se lo ganaron, pero como no están totalmente puros, no pueden entrar al reino de los cielos todavía. Y entonces la iglesia es una institución que está formada por una parte que es espiritual, los que están ya en la plenitud del reino; otra parte que es humana, es carnal, que somos nosotros, la iglesia militante, y la iglesia purgante. Entonces, ¿qué hay después de la muerte? Nunca perdamos la esperanza. Por más situación difícil que estemos pasando, ¿sí?, la muerte no tiene la última palabra. Esta vida es solamente es transitoria, es solamente un tiempo. No nos arriesguemos tampoco, ¿sí? Tratemos de vivir para Dios, ¿sí?, pero no perdamos la oportunidad de demostrarle nuestro amor a través de obras de misericordia, ¿sí?, demostrarle nuestro amor a Dios a través de obras de misericordia con nuestros hermanos, ¿sí? No perdamos la oportunidad, solo la tenemos aquí, ¿sí? Y si en el hacer obras de misericordia arriesgamos nuestra vida y por mala suerte la perdemos, no perdamos la esperanza de que este no es el final, que nos espera una resurrección junto a Dios.